Doy paso ya a don Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado de Marca España. Es un placer tenerlo aquí en Sevilla con nosotros y que su ponencia se titula Capital Humano Marca España. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y tengo mucho gusto de estar hoy aquí en Sevilla y en un tema que tiene que ver con la formación. Al entrar siempre en un centro educativo, en estos últimos años, siento siempre una mezcla de nostalgia y de envidia. Nostalgia de los años que han pasado desde que yo estaba formándome, estaba en centros educativos, y envidia por la juventud que se escapó y que muchos años después pues, se mira con añoranza, aunque también se comparte las enseñanzas que ha tenido uno a lo largo de la vida. Hace 40 años, nada más que 40 años, terminaba yo un estudio de máster en Chicago, en la Northwestern University, una prestigiosa escuela de negocios que está sobre el lago Michigan. Y en Northwestern tenían un lema que lo llamaban las 3 P's, que era que había que alcanzar la excelencia en los programas, las iniciales sirven lo mismo en inglés que en español, en los programas, en los profesores y en los participantes, es decir, en los alumnos. Y que solo las escuelas de negocios o de cualquier otro tipo que ponen el énfasis en esos 3 componentes alcanzan el nivel de excelencia. Porque si los programas no son excelentes, de nada vale que lo sean los profesores o los alumnos. Y si los profesores no lo son, pues de nada sirven los programas de los alumnos, y si los alumnos no lo son, pues no se llegará tampoco al nivel de excelencia. Y esas tres P's que caracterizan lo que distingue a unas escuelas de otras, sea de formación profesional, de formación de mandos intermedios, de formación universitaria o de formación de posgrado, es lo que permite que las distintas escuelas y centros subsistan y se desarrollen con éxito. Yo creo muchísimo en la formación profesional y lo creo desde que a los pocos meses, a los pocos días de terminar mis estudios en Chicago, fui contratado por una empresa que en aquel momento era la mayor empresa de department stores, de grandes almacenes que había en el mundo, que se llamaba Sears Roebuck y que tenía como uno de sus objetivos abrir tiendas en España. Como yo era español, pues me ofrecieron, al acabar la universidad, me ofrecieron si quería entrar en esa empresa. Y ahí fui yo con una doble titulación que tenía de licenciado en Derecho y en lo que se llamaba Business Administration, Administración de Empresas ahora, vestido pues, más o menos como voy hoy, con un traje y una corbata, y me recibió la directora de personal y me llamó a alguien, me ofreció un negro de casi 2 metros, que me dijo, follow me, y me llevó a la parte exterior de una tienda, donde estaba el dique de carga, donde llegaban todos los camiones. Y entonces me miró, me dejó ahí con otro, igual de negro, igual de grande, y me dijo, ¿y usted no ha traído un mono? Y digo, no. Bueno, pues póngase, quítese, haga lo que quiera, pero de cargar camiones. Entonces estuve desde las 8:30 de la mañana hasta las 12, había una pausa, un coffee break, y a las 12 digo, voy a ver a la directora de personal porque se ha equivocado. Me ha mandado aquí y lógicamente se ha equivocado con otro papel porque estaba yo mucho papel.
primera va a estar descargando los camiones, así que busque la ropa adecuada, y las otras dos estará utilizando montacargas, subiendo la mercancía que ha desembarcado. Me acuerdo que, bueno, volví al sitio y entonces, cuando acabó la jornada laboral, me fui por la calle y iba con un cabreo verdaderamente impresionante. Pero he venido yo aquí a Chicago, después de haber estudiado una carrera o 2 carreras en España, cruzar el Atlántico, estoy aquí hace un frío que pena, y todo para descargar camiones. Una estupidez. Bueno, al día siguiente pues volví a hacer lo mismo, ha sido durante 2 semanas, luego otras 2 operando montacargas, luego otras 2 moviendo tickets de precio de 1,95 a las montañas de cosas que llegaban, o 4,95, otras 2 semanas, después montando escaparates, luego haciendo tal. En fin, me tiré como 3 o 4 meses siguiendo lo que era la mercancía, desde que llegaba a una, terminando con venta y el empaquetamiento de las cosas que se empaquetaban. Durante 4 meses estuve haciendo eso. A medida que pasaba el tiempo, iba, y porque soy una persona optimista, pues iba pensando, algo de esto me servirá, algo de esto me será de utilidad. Y efectivamente, después, a lo largo de los años, pues me di cuenta que aquello que había estado haciendo pues me servía para entender el negocio y para entender lo que hace la gente y para valorar lo que hace cada uno en su puesto y comprender cómo una empresa es el resultado del fruto del esfuerzo, de la colaboración de mucha gente, cada cual en su puesto, y si alguno de los eslabones falla en la cadena, pues la empresa no prospera. Después pasé por una serie de circunstancias y acabé siendo presidente de Iberia. Antes fui consejero de una empresa de construcción aeronáutica, prácticamente la única, o casi la más importante que había en España, construcciones aeronáuticas. Y después, con los años en Iberia, pues estuve bastante vinculado al mundo aeronáutico, por lo cual pues valoro mucho lo que se está haciendo en este centro. Yo había estado en Sevilla en los años 70, cuando Sevilla era una de las cunas de la industria aeronáutica española. Aquí, no sé si lo sabréis, pero aquí hubo el germen de lo que fue la industria aeronáutica española como consecuencia de que una serie de ingenieros alemanes, el principal de los cuales se llamaba Messerschmitt, que da nombre a unos aviones y que fue uno de los grandes ingenieros aeronáuticos del siglo XX, pues salió en la época nazi, vino a Sevilla, se instaló aquí, se vinieron algunos ingenieros acompañándome y se hicieron los primeros programas de desarrollo aeronáutico que dio lugar a algunos aviones que fabricó España, aviones de entrenamiento militar, como fueron el Azor o el Saeta, y que son el origen de otros aviones posteriores que se hicieron, como son el Aviocar, el C-212, el C-235, y que ha dado lugar luego ya a construcciones aeronáuticas integradas en EADS, pues a un desarrollo importante que se ha culminado el otro día con la entrega del primer avión del A400M. Entonces aquí hay una tradición militar aeronáutica que tiene pues, más de 70 años, y lo que siempre ha faltado en Sevilla y en muchos sitios de España, pues es esa preocupación y dedicación por la formación profesional para asegurar que esta industria tenía las personas adecuadas para crecer y desarrollarse. La educación es, y lo veréis, los alumnos que estáis aquí, lo estaréis viviendo ya, pero lo veréis a lo largo de vuestro desarrollo profesional. La educación va a ser la principal, lo es ya, pero va a ser todavía más, la principal causa de discriminación que va a existir en el siglo
en el siglo XX y en siglos anteriores y en otros países ha habido, y algunas todavía subsisten, causas de discriminación debidas a la religión, a la raza o al sexo. Y solo los que eran de una determinada religión hoy pueden vivir en algunos países, solo los que son de una determinada raza tenían o tienen todavía en algunos sitios acceso a unos puestos importantes, y lo mismo en cuanto al sexo entre hombres y mujeres. Pero el gran cambio es que en la sociedad moderna, en la sociedad democrática, en la sociedad del siglo XXI, todas esas causas de discriminación han ido desapareciendo. Pero ha ido surgiendo una nueva, que es la derivada del nivel de educación que tiene cada uno. Los que han tenido ocasión y han aprovechado las oportunidades de formarse y de educarse, tienen acceso a oportunidades de trabajo y a oportunidades de vida profesional y de vida que no tienen aquellos que o no han tenido la oportunidad de formarse o no han sabido aprovecharla. Por eso hay que ser muy consciente cuando se está estudiando, y no siempre es fácil porque uno es joven y tiene otras preocupaciones y otras prioridades, hay que ser muy consciente que si uno aprovecha el tiempo y lo aprovecha bien y aprovecha los conocimientos que se imparten en los centros de formación, sean profesionales o universitarios, tendrá oportunidades en la vida que no tendrán los que están fuera del sistema. Y eso es hoy especialmente cierto en un país que tiene porcentajes de desempleo superiores al 25% y porcentajes de desempleo en la población juvenil, en algunos casos se acerca al 50%. Por eso todo lo que podáis hacer, profesores y responsables de este centro, por formar a la juventud, es una inversión de esas que merece la pena. Y todo lo que podáis hacer los alumnos por aprovechar este tiempo es algo de lo que recibiréis los dividendos en el futuro a lo largo de vuestra vida. Los últimos 20 años he sido presidente de Mercedes-Benz en España. Mercedes-Benz es como sabéis todos, una marca, una empresa de enorme prestigio que optó por tener una fábrica en España, dos fábricas en España, una fábrica de motores, utilizando unas viejas instalaciones de una empresa que se llamaba Elizalde en Barcelona, donde se fabricaban motores de aviación, y después una fábrica de furgonetas en Vitoria, dando un empleo total en España a unas 6.000 personas. Pues en Mercedes-Benz, esa empresa del máximo prestigio industrial, tecnológico y comercial en el mundo, de los tres últimos presidentes a nivel mundial, dos son personas que proceden de la formación profesional. Dos son personas que empezaron de aprendices a trabajar en los talleres con 14 años y que posteriormente, a través de cursos de formación profesional y posteriormente de formación de directivos, pues fueron escalando posiciones en la empresa hasta ser, como digo, máximos presidentes con la responsabilidad total de un grupo que emplea a 300.000 personas en el mundo. Pongo este ejemplo para demostrar que, aunque los títulos y las reglamentaciones limitan y segmentan, muchas veces el tema de la educación es un tema continuo, es un tema en el cual se empieza en la educación general básica y se sigue o por el camino de la formación profesional o por el camino de la
formación universitaria, pero posteriormente se puede converger y se puede seguir una escala única en el mundo empresarial. Y por eso es muy importante la existencia de centros como este, donde se impartan enseñanzas que no son impartidas en otros sitios y donde España tiene una carencia. Y por eso felicito a los impulsores de este centro y estimulo a los profesores que facilitan las enseñanzas y también a las empresas para que envíen a sus mandos intermedios a formarse en una escuela como esta. Esta, digamos, que era la primera parte de las cosas que quería decir y me parecía oportuno estando en este centro. La segunda parte es comentarles algo de lo que hace referencia a Marca España. Marca España es un proyecto, que ya no es proyecto, sino que ya es una realidad, que tiene como objetivo el potenciar al máximo la imagen de nuestro país. Porque resulta un objetivo que no se puede olvidar ni se puede despreciar, el de poner en valor todo lo que tiene un país. En una empresa, y como digo, he trabajado en empresas donde la imagen es un elemento fundamental. En Mercedes decíamos que en el activo la partida más importante era el símbolo, el logotipo de la estrella de 3 puntas. Ese era de todos los activos, más que cualquier otra fábrica o más que cualquier instalación, el de más valor era el logotipo. En las empresas, la imagen, es decir, la percepción que los demás tienen de esa empresa, resulta un elemento fundamental. Si una persona está dispuesta a comprar una lavadora Miele alemana, fabricada en Alemania, y pagar 300 euros más que por la misma lavadora fabricada en Bulgaria, es porque detrás hay toda una carga de atributos que se asocian al producto alemán, que están relacionados con calidad, fiabilidad, tecnología, etcétera, por los cuales el consumidor está dispuesto a pagar más. En la industria del automóvil, un Audi vale pues, un 25 o 30% más que un Skoda, aunque tengan a lo mejor hasta un 90% de piezas comunes, piezas iguales, pero esa marca es lo que hace que el consumidor esté dispuesto a pagar un premium, a pagar un suplemento adicional a lo que paga por el Checo. Y la marca Made in Germany es hoy, para una gran mayoría de los consumidores mundiales, ese símbolo, como digo, de tecnología, de confianza, de fiabilidad. Pero es curioso que ha llegado ahí desde casi el extremo contrario. Y me explico. A finales del siglo XIX, cuando la revolución industrial era ya una realidad patente en Inglaterra, pero empezaba a serlo en el continente europeo y muy concretamente en Alemania, un grupo de industriales y comerciales británicos se reunió en Londres para solicitar que se distinguiera al consumidor porque era un producto fabricado en Inglaterra con relación a lo que eran productos que consideraban de peor calidad que se iban fabricando en el continente europeo. Y llegaron a exigir y lograron imponer que los productos procedentes de Alemania vinieran marcados con un sello que ponía Made in Germany, fabricado en Alemania, como advertencia al consumidor que se trataba de un producto de peor calidad que el que se hacía en Inglaterra. Desde ahí hasta el momento actual hay un siglo largo de trabajo, de esfuerzo, de investigación, de tecnología desarrollado por Alemania, que le ha permitido que el Made in Germany no sea
símbolo de una calidad inferior, sino todo lo contrario. Lo cual quiere decir que se puede cambiar la imagen de un país. Que la imagen de un país no es algo a lo que estamos condenados a mantener para bien o para mal, sino que es la acción de las personas de ese país, la acción de los españoles en este caso, lo que puede hacer que la imagen de nuestro país mejore o empeore. No es algo, aunque también algo que puede hacer el gobierno, sino que es algo de todo el país. Si un día un diputado, hablar de algo próximo, un diputado del Parlamento andaluz asalta un supermercado y se publica en la prensa de todo el mundo y hace portadas en periódicos como el Bild Zeitung, que tiene 5 millones de lectores en Alemania, ese señor con su acción está de alguna manera perjudicando a la imagen del país. Por el otro lado, si un tenista de Manacor gana un torneo que se está televisando a 400 millones de personas y no solo lo gana, sino que lo gana con esfuerzo, con sacrificio y con humildad, ese señor está también construyendo marca España y de una manera muy intensa. Todos de alguna manera tenemos una responsabilidad en la imagen que proyecta nuestro país, desde el aduanero que puede recibir al turista diciéndole "Welcome to Spain" o tirarle el pasaporte mientras está hablando con otro. Hay una serie de actitudes y comportamientos que de alguna manera influyen en esa construcción de la imagen de un país, en esa percepción que los demás tienen de nosotros. ¿Y cuál es el estado de la imagen de España afuera? ¿Cuál es el nivel en que nos encontramos? Pues nos encontramos en un nivel, en primer lugar, desigual. Hay zonas del mundo donde se aprecia y se valora lo español, hay otras zonas más críticas y hay otras zonas donde se ignora o se desconoce incluso dónde está España. La imagen en general que tiene España en el mundo es bastante superior a la que tenemos los propios españoles de nuestro país. Y esto es bastante dramático y bastante cierto. Hace unos meses participamos en un estudio que se hizo en los 8 principales países europeos, en que se pedía a la muestra de población entrevistada que diera su opinión sobre su propio país y los otros 7. El resultado de esa encuesta fue que en Francia los franceses decían o daban la máxima nota a Francia. En Inglaterra, la misma encuesta daba unas valoraciones a los 8 países y el primero era Inglaterra. Ni que decir tiene que en Alemania la misma encuesta puso en primer lugar a los alemanes, en Holanda a los holandeses y únicamente en Bélgica e Italia se ponían los belgas y los italianos, en un caso en cuarto y otro en el quinto lugar, y los españoles se ponían octavos de 8. Esa es la diferencia que hay entre el sentimiento de orgullo, de pertenencia, que en este momento tenemos los españoles con relación a la que tienen otros europeos. En el mes de marzo hicimos una encuesta en 4 países de la Unión Europea, entre ellos España, preguntándole o diciéndoles a los entrevistados, les vamos a dar 5 datos que corresponden todos al mismo país, identifique de qué país hablamos. Los 5 datos que se daban eran los siguientes. Se trata de un país que está construyendo el tren de alta velocidad más complejo del mundo, de La Meca a Medina,
un tren de alta velocidad que tendrá que resistir temperaturas de más de 50 grados y por las noches de hasta -10. Toda esa información no se da, es decir, el país que está construyendo el tren de alta velocidad de la misma medida. Se trata de un país que está siendo una empresa de ese país responsable de 1/3 del control de tráfico aéreo del mundo. Un país que tiene una cadena de venta de retail con más de 6.000 tiendas en los 5 continentes. Un país que está construyendo el segundo canal de Panamá y un país que es el máximo donante de órganos como muestra de solidaridad. ¿De qué país se trata? En los demás países europeos, los resultados con pocas variaciones fue que el 60% de la gente dijo que hablábamos de Alemania, entre el 10 y el 15% que hablábamos de Inglaterra o Francia, y el 8% identificó a España, que es la respuesta correcta. El mismo estudio realizado en España daba que los españoles pensaban que hablábamos de Alemania en un 75% de los casos, un 8 o 10% de Inglaterra o Francia, y únicamente un 4% de los españoles pensaban que hablábamos de su país. Esta es una situación derivada probablemente en gran medida del hecho de que el desarrollo de España es relativamente reciente, no tiene la solera y la tradición de otros países, pero no hemos sido capaces de vender las realidades positivas de nuestro país. Somos bombardeados a diario por los medios de comunicación con las malas noticias. Da la impresión de que para estudiar periodismo, cuando se estudia periodismo, la primera lección que se aprende es que las buenas noticias no son noticias, que solo deben de ocupar espacio en los medios de comunicación las malas noticias. Pero la realidad es la que tenemos, que en España tenemos muchos problemas que no se pueden ignorar y que hay que atajar y que hay que procurar que no se repitan, pero tenemos también muchas cosas de las que sentirnos orgullosos, y eso es lo que intentamos potenciar desde Marca España, difundiendo todo lo que de positivo tiene nuestro país en los medios de comunicación extranjeros, en los centros de opinión, en los distintos países, y coordinando la acción de promoción exterior de nuestro país. La semana pasada estaba en Japón con motivo de la inauguración del Año de España en Japón, que vino también el presidente del gobierno. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer en Japón? Pues Japón se ha fijado como uno de los 15 países objetivos. Hemos seleccionado 15 países que son aquellos de los cuales procede el 80% de los turistas que nos visitan, más del 80% del capital que se invierte, y son los países con los cuales tenemos una relación de comercio exterior prioritaria. También esos 15 países representan cerca del 90% de nuestro comercio exterior. Lo que intentamos en esos países es hacer unos programas de acción donde se presente la España actual, sin renunciar a valores que son a lo mejor históricos, culturales o tradicionales, con los cuales se nos identifica en ese país y que resultan atractivos. Por ejemplo, el flamenco sigue siendo un tema de enorme interés en Japón, y de hecho hay más escuelas de flamenco en Japón que las que hay en España. Entonces, en Japón hay que seguir promocionando el flamenco, quizá no en Holanda o en Alemania, donde el interés es otro y donde la imagen intentamos proyectar es distinta. A lo largo de un año, en Japón vamos a estar teniendo una serie de actividades para atracción de turismo a través de Tour España, para difusión del idioma español, el segundo idioma que más se estudia en Japón, a través de la actividad del Instituto Cervantes,
vamos a hacer unas presentaciones y asistencia a ferias a través de ICES de productos y servicios españoles, para un seminario sobre atracción de inversiones de capital japonés hacia España y una serie de actividades coordinadas dentro, como digo, de un plan de acción que permitan producir sinergias a lo largo de un tratamiento conjunto de España y no de actividades dispersas a lo largo del tiempo. Y lo mismo estamos haciendo en los otros países que se consideran prioritarios. Pero hay un enorme trabajo que hacer en el interior de España. En el interior de España hay que intentar recuperar la moral de los españoles, la moral al margen de ideas políticas de todo tipo. Hay que hacer que los españoles se sientan orgullosos de su historia. No tenemos que pedir perdón por nuestra historia, sino al revés, tenemos que estar muy orgullosos de la contribución que España ha hecho al mundo a lo largo de los siglos. Entonces, que debo ir acabando. Puede ser, si fuera necesario intervenir. Como digo, hay que hacer una labor de recuperación de ese sentido de pertenencia, de ese orgullo de ser español, que se puede ser español siendo radicalmente de izquierdas o extremadamente facha en la derecha. No está unido necesariamente a ninguna idea política, simplemente ese orgullo de pertenencia al que me refería antes. Y eso es lo que intentamos hacer. Intentamos también, a través de la página web, hemos construido una plataforma marcaespaña.es, marcaespaña.com, bajo diversas denominaciones en español y en inglés, intentar dar a conocer, como digo, los muchos atributos favorables que tiene España. Al final, queremos que España sea percibida como una sociedad, como un país, al mismo tiempo tradicional y moderno, y no hay una contradicción en ambas cosas. Hace unos meses estábamos en Florida haciendo un programa con motivo del 500 aniversario del descubrimiento de la Florida, porque no debemos olvidar que España no solo fue el país que primero descubrió América, sino que fue también el primero en colonizarlo, el primero en conquistarlo y el primero en emanciparlo. Ahora estamos celebrando los 200 años de la aparición de las repúblicas hispanoamericanas como consecuencia de un proceso de emancipación que empezó en la Guerra de Independencia y que termina con la pérdida de Puerto Rico y Cuba en 1898. Y estábamos en la Florida queriendo llevar ese mensaje que puede parecer antagónico, pero que no lo es, de España, país tradicional y moderno. Hace 500 años, Juan Ponce de León descubría la Florida y se producía en 1513 el primer asentamiento de europeos en aquel continente, con la fundación de la que es la primera ciudad norteamericana, que es la ciudad de San Agustín de la Florida. Y a lo largo de los años siguientes, los españoles fueron construyendo ciudades, construyendo iglesias, construyendo una administración, construyendo los caminos, el camino real, el camino que va por toda la costa del oeste de las Misiones, iniciado por Fray Junípero Serra, y quería dar lugar a todos los nombres españoles que, arrancando de Monterrey, llegan hasta Vancouver, todos los San José, San Francisco, Santa Brígida, Santa Mónica, todos los santos que no son sino las misiones que van fundando los españoles. Y el mensaje era: España estuvo aquí hace 500 años, antes que los demás, construyendo este país, y 500 años después España sigue construyendo. Los arquitectos españoles han construido, Rafael Moneo ha construido la Catedral de Los Ángeles, Calatrava está terminando, espero que algún día, el Visitor Center de Nueva York, una obra magna que va a ser el centro de atención
y actuales en las principales ciudades de Estados Unidos. Tenemos obras muy importantes realizadas por empresas de ingeniería y empresas constructoras españolas en los estados de Florida, en Maine, donde Iberdrola suministra energía eléctrica, en Florida, donde Acciona tiene la primera planta potabilizadora, en Missouri, donde está la planta solar más importante construida por Abengoa, en Texas, donde SACIR tiene autopistas y gestiona autopistas de peaje, en Nuevo México, donde está Bachel, en fin, en una serie de estados norteamericanos están trabajando en obras de alta tecnología las principales empresas españolas. En este momento el enlace entre Manhattan y Brooklyn lo está realizando por vía subterránea una tuneladora española, lo mismo en la construcción del metro en Seattle. Y ese es un poco el mensaje. El mensaje es, en este caso en Estados Unidos, como digo, hace 500 años los españoles descubrían y empezaban la construcción de América. 500 años después, España, a través de sus empresas y de sus hombres, está contribuyendo a este desarrollo y modernización de los Estados Unidos. Ese es, por tanto, el primer mensaje, el primer atributo que quisiéramos que se asociara con España en el futuro: modernidad, tradición y modernidad. El segundo mensaje que queremos asociar es el de España como un país de diversidad, un país que tiene una diversidad excepcional de climas, donde se dan prácticamente todos los climas del planeta, incluyendo, como es lógico, a las Islas Canarias, un país que tiene una diversidad de fauna y de flora como no tiene ningún otro país de Europa, un país que tiene una diversidad cultural, de lenguas, y un país, al haber sido visitado prácticamente por todas las civilizaciones e imperios que han existido en el mundo, con la excepción del chino, pues ha dejado vestigios de su paso por España. Eso hace a España un país enormemente atractivo como destino turístico. Es un país que es visitado por 60 millones de turistas, pero lo que es más importante es que más del 80% de esos turistas que vinieron el año pasado vienen a España desde hace como mínimo 3 años, es decir, han realizado como mínimo 3 visitas a España. Debido a esa diversidad, es cierto que hay 15 o 20 millones que vienen nada más que buscando el sol en la playa y vienen reiteradamente al mismo sitio, pero tenemos muchos que afortunadamente van conociendo y descubriendo España, contrariamente a otros destinos que se visitan una vez y se da el país por visto y por conocido. Pero la diversidad de nuestro país lo hace atractivo para ser visitado numerosas veces. Y finalmente es un país solidario, es otro atributo que queremos asociar a la imagen de España. La solidaridad es un valor en alza en el mundo actual y España ha dado muchas muestras de solidaridad. Muestras de solidaridad que se traducen en nuestros programas de cooperación, de ayuda al tercer mundo, especialmente en Latinoamérica, pero también en África y en Asia. Es un país solidario, como demuestra la existencia de organizaciones ejemplares, como la Organización Nacional de Trasplantes, a la que hacía referencia antes. Es un país que tiene la mayor organización para la ayuda y protección de los invidentes con la ONCE, y es un país cuyos capítulos nacionales de organismos internacionales como son Cruz Roja, Cáritas o UNICEF aparecen siempre entre los 5 primeros del mundo. Esa solidaridad es un valor, un atributo que queremos también que sea percibido y reconocido en la imagen de España. Al final, nos gustaría que España fuera ese país tradicional y moderno, un país acogedor, atributo que se nos reconoce en todas las encuestas que se hacen, un país solidario, un país diverso, un país flexible que se adapta al cambio
Y al final, lo más difícil de todo es que España sea percibido como un país fiable, como un país reliable, que se dice en inglés, que tiene algo más de significado que la palabra por la que se traduce en español, que es fiable. Un país en el que se puede confiar en todos los planos, un país que es un buen aliado, un país en el cual la justicia funciona, un país en el cual las instituciones cumplan con su papel. Como ven, un país un poco ideal, un país que todavía desgraciadamente se aleja algo de lo que es nuestra realidad, pero por el que tenemos que luchar todos por intentar llegar a ser reconocidos como tal. Y ahí la juventud pues tiene un papel que desempeñar muy importante, porque somos mayores, lo que podemos hacer es estudiar, ver cómo se nos percibe e indicar dónde tenemos las carencias y estimular a la juventud para que con su impulso y su dinamismo pueda ir transformando este país hacia donde todos queremos ir. Muchas gracias. De esta conferencia de don Carlos Espinosa. Yo sin más queremos con este Centro Educativo de Formación Profesional dedicada ser un granito de arena a formar la marca España, a estar orgulloso de lo que hacemos, de lo que somos, y sin más por mi parte dar por concluido esta jornada de las personas e invitaros a un sencillo aperitivo que tenemos en la parte final de este salón de actos. Muchas gracias por vuestra participación. Ha sido un placer contar con las tres ponencias de muy alto nivel de Simón Vázquez, Pilar del Pozo y Carlos Espinosa. Gracias porque hemos disfrutado con lo que habéis dicho y queremos ser parte de lo que habéis comentado. Muchas gracias y ya damos por concluido esta jornada.